Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Y vamos con una fragancia que es absolutamente unisex. Sí, unisex. Y que tiene una sorprendente performance y desarrollo. Sí. Lignum Vitae. Aquí está, señoras y señores. Sí, es que no la tenía en la mano, me la he dejado ahí encima y digo, ¿que dónde la tengo? Digo, si no la he cogido. Pues sí, ya está, aquí, en la mano. No me la voy a echar porque ya llevo un perfume y lo que sí me la voy a poner va a ser aquí en la piel, ¿vale? Por Dios, que conste ahí, tranquilísimamente bien, porque es una fragancia, ya tengo que decir que a mí en lo personal sí que me dura 10 horas, pero 10 horas justas, ¿eh? No es que las pase, son 10 horas. Ya sabéis que vais a ver la aproximación, pues botella cuadradita, rectangular si se mira por el lateral, y el tapón, que son los tapones de Yves Rocher en madera. Y en la parte superior pues tenemos el Beaufort aquí puesto, que no sé si la aproximación saldrá derecho o al revés, que no he mirado tampoco cómo estaba. ¡Qué desastre, qué desastre! Bueno, me da igual, yo no los vendo, yo solamente analizo y hago mi crítica del perfume, que quede claro. Lignum Vitae tiene un montonazo de notas. Voy a leerlas porque son un montón, y cuando digo un montón son un montón y prefiero leerlas. Señores míos, vamos con esa pedazo de salida. Bizcocho, notas marinas, cidra, limón, jengibre, enebro, bergamota, frutas rojas, mandarina, pimienta negra, incienso de olíbano. ¡Wow! ¡Madre mía! Total, un montón. Y sigo. Con un corazón de madera de gaillac, madera de oud, vetiver y pimienta. Paso al fondo. Y en el fondo nos vamos a encontrar sal de mar, musgo de roble, vainilla, arena, ámbar, almizcle y nos meten incienso de olíbano. Madre mía, Virgen Santa, por el amor de Dios, Cristo bendito, qué barbaridad. Por cierto, ya que lo he dicho lo último, el incienso de olíbano no está trabajado tanto en cuanto desde la parte ahumada, no, lo que tenemos es más la zona resinosa de lo que sería el incienso de olíbano, que no ese rollo ahumado, quemado, más de incienso al más puro estilo de estar quemándolo, ni hablar, por aquí no va la cosa. ¿Y qué tenemos aquí en esta Vitae? Pues lo que tenemos está clarísimo. Un gourmand en un primer tramo de aproximadamente una hora. En una hora vamos a estar oliendo todo el tiempo a galleta de limón. Pero literalmente galleta de limón. Así. Pero tal cual. De hecho, es como si pudieras masticarla. Y no son esas galletas duras. Estamos hablando de una galleta de limón tipo bizcocho. Más de estas redonditas que son así, que son como muy sponge. Pues así, muy esponja. Pues de ese rollo. Estela y proyección. Que voy mezclando porque me apetece volveros un poco locos. Lo siento. Me apetece muy mucho. Estela y proyección. Es proyectón en la salida, pero en media hora más tardar la tenemos próxima, metro 70 centímetros, perfectamente perceptible, y de ahí hasta llegar más o menos a la octava hora, donde ya la tenemos en piel más fijadica, mucho más próxima, pero se sigue percibiendo, pero ya hay que arrimarse. En la 10ª hora ya hay que arrimarse así como para oler, pero sigue oliendo y cae en la ropa, y como tiene muy buenos fijadores, gracias a todas las resinas y las maderas que lleva, te aguanta, porque te aguanta en ropa, te aguanta una barbaridad y hasta el día siguiente vais a estar oliendo, pero en piel el rendimiento a mí personalmente son 10 horas y reaplicar, pero claro, yo es que no llego a la 10ª hora y ya me estoy pegando una ducha. Yo soy así. Bueno, pues vamos a analizar un poco todo lo que sería el tema de las notas, y que sí, efectivamente, ese rollo bizcochero, limonero lo tenemos, no se puede obviar, porque además es que es un puñetero cantazo. Aquí lo que pasa es que ya la tengo atomizada desde hace bastante tiempo y ya está más en el tramo de lo que sería el fondo, y el fondo sigue sorprendiendo, porque además es una fragancia que cuando ya pasamos de todo ese mogollón de notas que lo que te hacen realmente es buscar 100% el que Vitae huela a galleta, que cuando ya llegamos al tramo medio de la fragancia empieza lo chulo, porque es que se pierde el rollo de la galleta, ya no se huele más a galleta
y empezamos a oler a otras cosas que ahora os cuento. Que efectivamente es el resurgir, bueno, resurgir no, es el nacer. Nace en la fragancia, en Vitae, nace precisamente lo que es el tema de las maderas. Empieza a salir la madera de oud, se nota un montón. Es que es muy chulo esto, o sea, pasas de un gourmand, que yo ya sabéis que los gourmands no van para mí, para nada, y menos así, porque os puedo garantizar que aquí la galleta, con todo lo que lleva en la salida, con las notas, es galleta lo que oléis. O sea, que preparaos el cuerpo. Luego, después de eso, os puedo garantizar que el olor a galletas así, dices, ¿dónde está? Dios mío de mi vida. Claro, ¿dónde está? Porque salen y emergen las maderas junto con el vetiver. Pero el trayazo de la galleta y el susto de la galleta diciendo, Dios mío de mi vida, que me he comprado yo, que la he liado parda, que la he liado parda, que la he liado parda. Pues no, no la has liado parda. Sorpresas te da la vida. Madera de gaillac y pimienta. Madera de gaillac que sí que está trabajada desde un punto de vista húmedo. Ya lo sabéis que la madera de gaillac yo siempre la encuentro húmeda. No sé por qué, pero quizás sean cosas mías. Pero yo la encuentro un punto de madera muy húmedo que mezcla muy bien con todo lo que es la composición. Porque recordad que también en las notas de salida hay notas acuáticas metidas y que luego encima quieren darle y revalorizar un tono marino con notas de sal en el fondo. Sí que tiene ese toque acuático, pero es muy ligero. Realmente aquí empieza a emerger el tono de maderas de oud potente, que además está mezclándose con ambroxan. Sí, se mezcla con ambroxan y por eso yo entiendo también que han querido darle ese resplandor a lo que sería la sal con las notas acuático-marinas que van en la salida. El fondo es un fondo que está dulcificado, pero una cosa es que esté dulcificado y otra cosa es que sea el gourmand que hemos tenido desde el principio con Vitae. No. Además, de hecho, ya os puedo garantizar que ha perdido el tramo en el tiempo que llevo el vídeo hecho con sus cortes pertinentes. Ha perdido ya el rollo de la galleta y ahora sale muchísimo limón. Y cuando pase ese tránsito, haga ese tránsito de limón, van a salir las maderas y saldrá cierto toque ambroxaniano que va a hacer reflotar la fragancia desde un punto de vista más masculino y viril. Manteniendo un equilibrio perfecto entre lo femenino y lo masculino. No os penséis que el oud marca a tope, que sí que va marcado y se nota, pero ya es de otra manera. Es otro concepto, otro diseño de perfume. Y además entiendo que está muy equilibrado entre lo masculino y lo femenino. Se quedaría muy en medio, muy queer. ¿Cómo se diga esto ahora que son tan modernos la gente? Esto, que no se sabe lo que es, ni para un lado ni para otro. Y no quieren llamarlo otra cosa, mismamente. Lo he comentado antes, el toque de arena, el toque de incienso, junto con el ámbar y el almizcle. Y quiero que pongáis en contexto lo que es. Creo que es una fragancia que es muy mágica, pero también hay que entenderla. Y tenéis que darle un tiempo. Sí, esto se vende en perfumerías nicho. Ir a una perfumería nicho con toda la confianza del mundo y decirle, quiero probar esto, pero creo que es especial y tal, pero quiero darle también un tiempo, dejarme que lo pruebo para ver si me gusta, te lo echas, y si no, pues a otra cosa Maripose y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero creo que es muy mágica. Momentos donde echárosla y aplicárosla. Me gusta mucho para la noche. No la veo una fragancia de mañana, la veo una fragancia de noche, la veo para actos, sí, sobre todo, mirad. A ver, tengo que ser muy franco también. Quizás la vertiente femenina esté más marcada por el tema de la galleta y el ímpetu que tiene al principio. Pero me gusta mucho oler esto en una mujer. Me gusta mucho porque tiene un tránsito muy guapo que luego deriva en algo que es como más masculino. Y por la noche, oler esto en una mujer con esas trazas masculinas está muy misterioso. En fin. Señoras y señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya dándoos las gracias. Y creo que está todo dicho, pero seguramente me dejaré algo. Momentos del año y todas estas cosas. Pues usarlo cuando queráis. No agobia, no es impetuosa, está muy moderada, es una fragancia controlada, no es proyectona, como bien os he dicho. Sí que sale muy potente, porque sale muy potente. No tiene un nivel de alcohol muy alto, pero baja, se queda perceptible,
de verdad que no es invasiva, eso es lo que quería decir, me quedo yo ahí dándole vueltas a la cabeza, no es una fragancia invasiva. Quien la huela va a molarle mucho porque va a oler a pastelito por lo menos un rato, un buen rato, depende ya de vuestra piel, pero un buen ratico oliendo a pastelico da gusto. Y luego ya salen las maderas con ese toque de incienso, esas resinas que son tan gustosas, con el toque de tierra, de arena por un lado, el vetiver que aporta también su tono terroso, tono marino. Bocatto di cardinale, vitae, lignum, vitae, vitae. Se dice vitae, no vitae, vitae. Que lo sepáis, que si no luego me echan la bronca. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Y mi colega César por decir bien vitae, más todavía. Un besote, campeón. Nos vemos. Señoras y señores, auf Wiedersehen. Ba